La migración desde Venezuela hacia Colombia. El 6 de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez Frías tomó el poder de Venezuela, todo el panorama de ese país cambió. Se hizo evidente su fiel socialismo a Karl Marx, el cual fue fallido en todos los países donde se quiso instaurar. Hugo Chávez se apoderó del sistema político y económico de Venezuela, iniciando el flagelo que hoy sufre el vecino país, pero que se acentuó y fue más evidente, llegando a niveles de pobreza e inflación alarmantes bajo el nuevo mando de Nicolás Maduro. Estructura del conflicto. En este conflicto encontramos tres protagonistas: las personas, el proceso y el problema. En las personas se encuentran los emigrantes venezolanos, el gobierno colombiano y la población civil colombiana. Proceso. La problemática de Venezuela se originó cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998 e impone su ideología a la que llamó el socialismo del siglo XXI, con el cual cambió el funcionamiento político y económico del país. Es allí donde Hugo Chávez comienza a controlar la economía y el libre mercado, los medios de comunicación y a crear una batalla entre ricos y pobres, apoderándose de la propiedad privada por medio de la expropiación, aumentando el asistencialismo y a su vez dando malos manejos a las empresas públicas. Después de 15 años gobernando en Venezuela, Hugo Chávez muere por enfermedad y llega Nicolás Maduro al poder, el cual ha agravado la situación de los habitantes de este país, incrementando la pobreza en un 98% y la inflación en casi 4000%, lo que hace insostenible la vida de las personas, provocando el exilio masivo. Problema. La situación de pobreza actual en la que se encuentra Venezuela, originada por los malos manejos tanto políticos como económicos, han causado la migración de cerca de 6 millones de venezolanos, de los cuales en Colombia tenemos alrededor de 1.825.000, principalmente en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y Cúcuta. La entrada masiva de los venezolanos hacia Colombia comenzó desde el año 2015 y según datos contemplados por Migración Colombia, actualmente en el país solo 40.000 venezolanos viven de manera regular, lo que ha impactado los indicadores de pobreza. Por cada incremento del 1% de inmigrantes, aumenta la pobreza en 2 puntos para Colombia. Los altos niveles de inseguridad han generado que las personas tengan conductas xenofóbicas con individuos de origen venezolano. Alrededor del 27% de los venezolanos reporta que en Colombia se les discrimina por su nacionalidad. En temas de salud se detecta que la mayoría de venezolanos de nuestro país no tiene ingreso al sistema, solo aquellos que están de manera legal. Sin embargo, dado que la salud es un derecho, el sistema de salud debe ingeniárselas para prestarles el servicio a esas personas que no están afiliadas. Lo anterior impacta de manera negativa el presupuesto designado para ello. Por ejemplo, se han atendido los partos de alrededor 25.000 niños de madres venezolanas y se les ha aplicado más de 1.200 vacunas, lo que ha acumulado una deuda de 50.000 millones con los hospitales públicos del país. Si miramos el tema de educación, solo en el Atlántico tenemos 32.816 niños venezolanos matriculados en instituciones públicas y para acceder solo se les pide la partida de nacimiento venezolana. En Colombia tenemos 363.126 alumnos que están matriculados y cada niño le cuesta al sistema de educación 1.500.000 pesos aproximadamente, incluyendo transporte, sistema educativo y programa de alimentación escolar. La ocupación del espacio público es otra experiencia negativa para nuestro país. Algunos inmigrantes viven en albergues entregados por entidades como las ONG, pero no es suficiente. Por lo tanto, cubrir el tema de vivienda de esta población inmigrante requeriría alrededor de 1 billón de pesos para poder darles una solución. El conflicto de actores hace parte de la tipología del conflicto, donde encontramos los actores primarios que son la población civil venezolana y colombiana, ya que son los principalmente afectados por esta problemática. El actor secundario es el gobierno nacional quien hace parte del conflicto dando apoyo a una de las partes que en este caso es la población emigrante de Venezuela. Actores terciarios, entidades sin ánimo de lucro u ONG quienes actúan como mediadores sin tener interés particular en el conflicto. Esta es nuestra solución para mitigar la problemática o el conflicto que tenemos por la migración venezolana a nuestro país. Primero que todo, debemos tener en cuenta el alto volumen de venezolanos que han llegado al país, en gran parte por la proximidad en la que nos encontramos. Se debe legalizar la situación de los venezolanos
que ya tienen determinado tiempo viviendo en Colombia. Y además, plantear la opción de crear restricciones fronterizas para evitar que continúe creciendo el número de exiliados y que esto siga perjudicando al país en el sistema financiero y también en lo social. Además, con la legalización de esta población lograremos que ellos puedan aportar a la economía colombiana a través de empleo y creación de empresas y así no representen una carga para el país, teniendo en cuenta que muchos venezolanos son personas con mano de obra calificada. Contribuirían además no solo a la generación de empleo a inmigrantes, sino también para la población local, reduciendo de esta forma la dependencia de cara al Estado y ayudando al recaudo de impuestos que sostienen y financian los programas establecidos por el Estado. Entonces consideramos que esta es la mejor opción para mitigar pues este conflicto que día a día cobra más fuerza en nuestro país.